Eclesiastés capítulo 7. Este capítulo se titula Tratar de encontrar una mejor manera. Bienvenidos. Leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Antes de iniciar con el capítulo 7, deberíamos anotar que al final del capítulo 6 de Eclesiastés, vimos que el predicador estaba en un estado de ánimo triste y desanimado, al considerar la falta de sentido de la vida, en un mundo sin eternidad y sin conocimiento del mundo del más allá. Asimismo, el predicador continuó ese tono al unir una verdad obvia: mejor es la buena fama que el buen ungüento, con una declaración más sorprendente y contradictoria: mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Esto proviene de la profunda y dolorosa sensación de falta de sentido del presente y futuro que sufría el predicador, lo cual finalmente le hacía sentir que la muerte era mejor que la vida. Con las anteriores afirmaciones de Salomón, observamos que el día del nacimiento de uno es siniestro, pues a pesar de todas las esperanzas en el nacimiento de un bebé, los niños vienen al mundo emitiendo un sonido humano, como lo es un lloro. En pocas palabras, antes de que un niño hable, éste profetiza con sus lágrimas sus dolores venideros. Ahora, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, tenemos sentimientos encontrados sobre el arrebato del predicador en la frase mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Pues por un lado, el día de la muerte es glorioso para el creyente, y nuestra batalla ha terminado, nuestro dolor ha terminado, nuestra incertidumbre ha terminado, y asimismo todas las cosas son hechas nuevas. Por otro lado, nos regocijamos en el sentido de que Dios nos ha dado con esta vida en la tierra, y asimismo estamos de acuerdo con el apóstol Pablo en Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En el día de la muerte del creyente se acaba principalmente y para siempre con la muerte, puesto que los santos que están con Dios nunca más morirán. Así, la vida es luchar, batallar, pero la muerte es el final del conflicto, es descanso y victoria. De ahí que todos los padres antiguos llamaron a esos días en los que los mártires sufrieron sus días de nacimiento, porque ciertamente en esos días fue donde estos mismos mártires comenzaron a vivir. Dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Salomón conocía nuestra tendencia a simplemente ignorar o desear la muerte, pero está claro que es mejor enfrentarse directamente con la realidad de la muerte, y las visitas a un cementerio son un buen lugar para ponerlo en contexto. Aquí parece que el predicador ha rechazado su anterior esperanza de encontrar el sentido de la vida en el placer, la realización y la sabiduría. Ahora solo existe la muerte, y uno, por supuesto, no debe ignorarla. Mejor es el pesar que la risa. El predicador va contra toda intuición. ¿Quién de nosotros diría esto? Sin embargo, está decidido a eliminar nuestras ilusiones y deseos sobre la naturaleza de la vida en una premisa del sistema de este mundo debajo del sol. Rechazando la premisa general de Salomón, no creemos que el pesar siempre sea mejor que la risa. Ahora, no la rechazamos porque prefiramos una ilusión o un deseo. Lo hacemos por la firme confianza en un Dios a quien respondemos en la eternidad, y que ha prometido recompensar el bien y castigar allí el mal. Aún así, a menudo hay más sabiduría en la casa del luto que en la casa del banquete. Versículos 5 al 9. Mejor es oír la represión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio.
Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. El predicador continúa con su pensamiento anterior, que el hombre encuentra sabiduría en la adversidad y el sufrimiento más que en la facilidad y la comodidad. Así, la canción de los necios no es más que un sonido momentáneo, que no deja tras de sí nada sustancial. A propósito, las espinas eran un combustible que se quemaba rápidamente y se extinguía fácilmente en el mundo antiguo. Hacen un gran ruido, un gran resplandor, y se extinguen en unos instantes. Ciertamente tales son, comparativamente, las alegrías de la vida, son ruidosas, llamativas y transitorias. Dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. A pesar de todos los elogios de Salomón sobre el papel instructivo de la adversidad, él también entendía que el sufrimiento también tenía su límite, pues, llegado el caso, podía destruir la razón del sabio. No te apresures en tu espíritu a enojarte. Después de 2 proverbios que celebran la paciencia, el predicador nos advierte contra la impaciencia que conduce a la ira, y es que vivir constantemente con esta premisa debajo del sol puede fácilmente hacer que una persona sea impaciente y luego se enoje, y el enojo reposa en el seno de los necios. Versículos 10 al 12. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Salomón entendía nuestra tendencia a romantizar el pasado y pensar que era mejor que nuestro tiempo presente, y en este pasaje advirtió contra eso, sabiendo que la falta de sentido de la vida con su premisa debajo del sol no es un fenómeno nuevo sino muy antiguo. Incluso los cristianos a veces sobreestiman la iglesia primitiva, la reforma o los periodos de avivamiento. Aquí lo que podemos decir es que las personas sabias ciertamente aprenden del pasado, pero viven en el presente con todas las oportunidades que este presente brinda. En otros tiempos los hombres eran igualmente de malvados como lo son ahora, y la religión al tiempo estaba pasada de moda. Pero Dios es el mismo ahora que entonces, tan justo, tan misericordioso, tan dispuesto a ayudar, y así no hay depravación en la época que pueda excusar tus crímenes, tus locuras y tus descuidos, oh hombre necio actual. También dice, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Con la premisa del predicador, el mejor tipo de vida se encuentra con sabiduría y dinero, con herencia. Esta ciencia, llamada también la sabiduría que excede, da toda la vida agradable que se puede tener en un mundo debajo del sol, entre comillas. Versículos 13 y 14. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Entender según estas líneas del lugar del hombre con respecto a Dios es importante en la aceptación pacífica de la vida en el sistema debajo del sol. Aquí vemos que desde la perspectiva del predicador esto tiene más bien un sentido de fatalismo que de victoria. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Salomón nos aconseja cómo tomar en perspectiva lo bueno y lo malo de la vida. En pocas palabras, toma lo que te da la vida y pásala lo mejor que puedas, nuevamente entre comillas. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. El predicador aquí se desvía de nuevo hacia la desesperación. Considerar el control de Dios sobre todas las cosas lo lleva a Salomón a creer que el sistema está establecido para que no podamos saber nada de lo que está más allá de nosotros y de lo que vendrá, como dice la palabra, después de él. Versículos 15 al 18. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello. No apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Salomón se quejó de que en su vida sin sentido ha visto sufrir a los buenos. Justo hay que perece por su justicia, y prosperar a los malvados.
por su maldad alarga sus días. Salomón se lamenta y piensa que esto no es justo. Dice: no seas demasiado justo ni seas sabio con exceso. No hagas mucho mal ni seas insensato. A la luz de la aparente vanidad de la vida, Salomón aquí recomienda un enfoque equilibrado para vivir. Sé justo pero no demasiado. Sé sabio pero no demasiado. Haz mal pero no demasiado. Sé insensato pero no demasiado. Este es un enfoque común de la vida, pensar que todo es bueno con moderación. Esto tiene algo de verdad, pero no define una vida sabia o buena. Debemos recordar que tanto Jesús como Pablo, así como muchos otros, no fueron considerados individuos equilibrados en su época en cuanto a la moral. Es por eso que su comprensión de la eternidad y la responsabilidad los hizo, en opinión de muchos, desequilibrados. Versículos 19 al 22. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hay en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Un hombre sabio, incluso con una premisa debajo del sol, o sea, en medio del sistema de este mundo, verá y apreciará el valor de la sabiduría, que da más fuerza que 10 poderosos guerreros que hay en una ciudad, como nos dice el rey Salomón. Ciertamente, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. También un hombre sabio por excelencia entenderá la pecaminosidad del hombre y asimismo su propia pecaminosidad. Dice: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. Tú también dijiste mal de otros. Sabiamente, el predicador sabía que tendemos a tomar demasiado en serio las palabras de otros sobre nosotros, y es que nosotros mismos solemos decir cosas sin cuidado que en realidad no sentimos a profundidad. Llegamos al punto de decir tales cosas sobre los demás, y en verdad no desearíamos que estas personas aplicaran su corazón a lo que dijimos. Así, el hecho de que a menudo hablemos mal de los demás debería hacernos menos abiertos a ofendernos por lo que se dice de nosotros mismos y estar preparados para esperar comentarios desfavorables. Versículos 23 al 25. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo: seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Así como el predicador da sabios consejos para vivir, él entendía que su deseo de ser sabio no siempre se correspondía con la verdadera sabiduría, pues hallaba problemas en esta misma. La admisión honesta del fracaso es encontrar la sabiduría, es verla de hecho retroceder con cada paso que uno da, descubriendo que ninguno de nuestros sondeos filosóficos llega nunca al fondo de las cosas. Este es, si no el mismo comienzo de la sabiduría, un buen camino para ese comienzo. Fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón. Dada su premisa debajo del sol, podemos ver que la vida de Salomón sin sentido no se había vuelto interesante por el logro de la sabiduría. Versículos 26 al 29. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que estoy hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero éste buscó muchas perversiones. En su insatisfactoria búsqueda de sabiduría, Salomón entendió que una mujer podía ser un peligro y una trampa. Era importante no dejar que eso sucediera. Como tal, el que agrada a Dios escapará de ella. Para aquellos que piensan que Eclesiastés es la declaración del arrepentimiento de Salomón y la evidencia de que volvió su corazón a Jehová su Dios, esta sección es la forma en que Salomón dice: entendí mi error y me alejé de él. Mas sin embargo, aquellos que no están seguros del arrepentimiento de Salomón ubicarán el escrito de Eclesiastés mucho más temprano en su vida.
Dice: mas el pecador quedará en ella preso. Sabiendo que Salomón escribió esto, nos hace desear saber más acerca de cuándo escribió esto, en qué momento de su vida. Lo sabemos por Primera de Reyes 11:4, que dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Así seguramente el mismo Salomón fue atrapado en estos lazos, redes y ligaduras. Con todo, esta es una pregunta fascinante y una en mí misma mente que no tiene una respuesta definitiva. ¿Fue Salomón alguien que agradó a Dios al escapar de esta trampa? ¿O fue Salomón el predicador que quedó en ella presa? Dice: no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. El predicador podía encontrar escasamente un hombre entre mil con sabiduría, pero ni siquiera una entre las mujeres. Esto lo que nos hace entender es más bien la preferencia de Salomón de la compañía femenina que hablarnos de la sabiduría relativa entre hombres y mujeres. El predicador descubrió que un harén no proporcionaba la compañía adecuada para el hombre, pero cuánto mejor hubiera sido con una buena esposa, como la que se menciona en Eclesiastés 9:9 y Proverbios 31. Esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Salomón entendió que Dios hizo al hombre sin pecado, pero el hombre mismo desde el tiempo de Adán ha buscado muchas perversiones de pecado y de rebelarse contra Dios. Es así que deberíamos tomar la declaración de Salomón: Dios hizo al hombre recto, no para referirse a cada individuo en particular, sino al hombre tal como fue creado originalmente, a Adán y Eva en el jardín del Edén. Él no fue creado pecador ni neutral, sino recto, y recto es una palabra usada para el estado del corazón que está dispuesto a la fidelidad o a la obediencia. Y finalmente, dado que la futilidad no fue la primera palabra sobre este mundo, ya no tiene que ser la última, pues la primera palabra dada no fue vanidad, sino recto. Amén.